Buenas, alumnos y alumnas. Bienvenidos a una nueva clase de semiopatología kinésica quirúrgica. En esta ocasión les hablaré sobre rigidez articular. Les dejo un resumen de mi currículum. Soy el licenciado Walter Vera y les quiero aclarar que los contenidos de esta clase están principalmente orientados a la evaluación y posterior tratamiento de las rigideces articulares postraumáticas y postquirúrgicas, pero los principios pueden ser extrapolados al entendimiento, evaluación y abordaje de rigideces articulares de otras etiologías, adaptando obviamente al caso. Bueno, aquí tienen sus metas de aprendizaje. Las retomamos del año pasado. Nosotros hemos visto los fundamentos teóricos de la rigidez articular el año pasado. Esto sigue siendo los mismos. Definir la rigidez, conocer la fisiopatología, relacionar los cambios anatomopatológicos con la presentación clínica de una persona con rigidez articular, incorporar pautas para la evaluación específica de una persona con rigidez articular postraumática, orientar la toma de decisiones basadas en el razonamiento clínico y apoyarlas en la fisiología, evidencia disponible y la práctica centrada en la persona. Más allá de que podamos tener evidencia que avale las cosas que vamos a hablar ahora, siempre es importante adaptar la terapia al paciente. La práctica informal, la evidencia más que basada 100% en la evidencia. Las funciones del rango de movimiento. Estimula la nutrición de los tejidos, aumenta la resistencia, recluta fibras de colágeno y permite una correcta estimulación sensorial y propioceptiva. Esta última función es fundamental porque, como ya hablamos en la clase, no toda pérdida de movilidad se va a solucionar con más movilidad. La rigidez articular. Junso define esta como una entidad clínica que se caracteriza por la reducción del rango de movimiento y siendo la causa más común la inmovilización. Pero en realidad, la etiología puede ser diversa: traumática, degenerativa, tumoral, infecciosa, inflamatoria, paralítica, congénita. Si bien nosotros nos vamos a centrar en las traumáticas o inclusive en las infecciosas y inflamatorias, como pueden ser consecuencias de una artritis séptica, las degenerativas, como pueden ser producto de una degeneración articular, como una artrosis de rodilla, todas estas pasan por el mismo proceso fisiopatológico. Todas estas llevan a la inmovilización y con el tiempo producen la rigidez articular. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estas rigideces, en las postraumáticas. Nosotros nos encontramos con esto y tenemos que tener en cuenta que subyacentemente vamos a encontrar estos elementos de osteosíntesis, que para nada son limitantes en el tratamiento ni en la aplicación de herramientas para tratar la rigidez articular, como pueden ser los agentes físicos. Un concepto que siempre les doy cuando hablamos de este tema es esta premisa de Gray Cook, que ante todo primero está la movilidad previa a la estabilidad previa al movimiento y el movimiento previo a la fuerza. O sea que para tener fuerza, primero hay que tener un movimiento de la cadena cinética armónico. Para poder generar ese movimiento de la cadena cinética necesitamos estabilizar otros segmentos. Y para poder estabilizar necesitamos la libertad de los segmentos, ¿sí? El libre juego articular, como diría Capangin. Esto es importante porque por ahí nosotros muchas veces en problemas de rigidez articular nos centramos solamente en mover y fortalecer, pero en realidad va mucho más allá de eso, y eso es lo que vamos a aprender. El concepto de articulación por articulación o joint by joint de Gray Cook y de Michael Boyle nos habla de que existen
En el cuerpo, en las articulaciones funcionales, musculoesqueléticas o implicadas en el sistema de movimiento, si bien todas las articulaciones están implicadas en el movimiento, hablamos de las grandes articulaciones, habla de que hay articulaciones con predominio de la función estabilizadora y otras articulaciones con predominio de la función de movilidad, de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que una articulación solamente o estabiliza o mueve, sino que tiene una función predominantemente tirando para una de las dos. Como por ejemplo, las articulaciones esferoideas, el hombro y la cadera, son articulaciones móviles, que si bien tienen una función y tienen músculos estabilizadores, su principal función es el movimiento. Fíjense, hombro y cadera. Y fíjense que generalmente una articulación con una función está rodeada por dos articulaciones de la función opuesta. Por ejemplo, la muñeca predomina la movilidad, entonces el carpo, bueno, la mano y el codo tendrán que estabilizar para que esa muñeca se mueva. ¿De qué nos sirve este concepto? De que si nosotros tenemos una articulación con predominio de movilidad y esta no tiene movilidad al examen físico o disminución de su movilidad o ve afectada su movilidad, alguno de los segmentos que están cerca, como puede ser en el caso de la cadera, disminución de la movilidad de la cadera, la columna lumbar, generalmente la más afectada, o la rodilla, van a tener que suplir ese déficit de movilidad de la cadera. Generalmente, no siempre, pero si hablamos desde el punto de vista mecánico, una reducción de la movilidad de las caderas puede llevar a un aumento, ¿sí? o asumir esa función a la columna lumbar. La columna lumbar, sabemos por biomecánica que su principal función es la estabilización. La estabilización para poder dejar que los segmentos móviles se muevan. Pero si la cadera no se mueve, alguien va a tener que suplir esa función. Y generalmente es la columna lumbar. Ese, esa priorización de la movilidad va a dejar de lado la estabilización. Entonces, la columna lumbar va a asumir como principal función el movimiento y eso puede llevar al estrés mecánico de las estructuras y puede generar un dolor lumbar mecánico. Esto no es tan simple como suena, pero si vamos al análisis rápido, biomecánico y lógico, primero tenemos que evaluar si los segmentos móviles se están moviendo y los segmentos estabilizadores están estabilizando, porque si un segmento móvil no se mueve, el segmento estable va a tener que moverse. Caso contrario, columna lumbar, porque es lo más común. Una columna lumbar que no estabiliza, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay falla en el control motor por diversas cuestiones. Un patrón respiratorio alterado, no desciende bien el diafragma, no activa los músculos estabilizadores profundos, hay inhibición del piso pélvico, el transverso no se activa, los abdominales tienen una respuesta escasa porque el diafragma no desciende y no aumenta la presión intraabdominal. Entonces, como hay un déficit de estabilización en la columna lumbar, ¿quién se va a poner rígido? Las caderas. Y a eso voy con que no todos los problemas de movilidad se solucionan con movilidad. Si vos tenés una cadera rígida, hay que ver si no está asumiendo una función estabilizadora. O si vos tenés un segmento móvil que generalmente no tiene que moverse tanto o no tiene que predominar su función de movilidad como la columna lumbar, entonces hay que ver si otro segmento no se está moviendo. Entonces, por eso les dejo este gráfico de la interacción entre el control motor y el dolor, que en realidad es interacción entre el control motor y, y la lesión podría ser, ¿sí? Bueno, acá tienen un concepto del control motor, pero ustedes tienen que saber que si hay una falla en algún eslabón de la cadena, sí o sí el sistema va a compensar. Déficit de movilidad de tobillo aumenta la exigencia en las rodillas y en las caderas, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un esguince de tobillo
que no se ha rehabilitado bien, no se ha recuperado bien, no hizo rehabilitación, porque no necesariamente todas las lesiones necesitan rehabilitación. El cuerpo es sabio. Pero por ahí una persona hizo una mala rehabilitación o no una adecuada o abandonó el tratamiento, etcétera, etcétera, y la movilidad del tobillo no se recupera. Si hay poca movilidad, no hay tensión de las estructuras que llevan información hacia los centros superiores, como puede ser los ligamentos. Entonces, el tobillo trabaja en un rango corto. Hay limitación en la movilidad del tobillo y ¿quién tiene que suplir esa función? Las rodillas. Entonces, las rodillas se van a ver exigidas, ¿sí? En una función que no es tan predominante para sus estructuras como es la movilidad. La rodilla es móvil, sí, es una atropia, pero la rodilla tiene que estabilizar porque es el segmento intermedio entre dos segmentos muy móviles, como la cadera y el tobillo. Si bien teóricamente pareciera simple de entender o puede ser también complejo de entender, tenemos que entender el concepto de control motor para no estar en cada articulación que no se mueve, darle movilidad por decante sin analizar estas cuestiones. Fíjense acá que los principios del control motor son, eh, tiene componentes de tarea dirigidas y automáticas, ¿sí? Tareas directas y tareas posturales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay funciones automáticas del control postural y hay tareas programadas que uno realiza con el aprendizaje motor. Esto es un poquito más complejo y demanda más lectura, que le voy a dejar si quieren el capítulo del libro. El segundo punto dice que la función requiere del balance entre el movimiento y la rigidez o la estabilización. ¿Qué quiere decir? Que no es o mover o estabilizar, sino que si yo muevo un segmento, otro segmento tiene que estabilizar. ¿Sí? Esto tiene que ser un constante equilibrio. Sí, después tenemos la función depende de la interacción entre elementos pasivos, elementos activos y el control sensorio-motor. Después dice que la información sensorial es variable, la verdad, en este momento no me estoy acordando, no lo estoy interpretando bien. De todas formas, le dejo el capítulo traducido. Pero el control motor tiene una importante premisa que es la última, que es eh, dependiente de variables individuales. El control motor mío no será el mismo que el control motor de ustedes, y eso pasa mucho por el aprendizaje motor que han tenido a lo largo de su vida, por la genética, por los factores epigenéticos, contextuales, eh, etcétera, etcétera. Entonces, tengan en cuenta este gráfico para entender que cuando hay una alteración del control motor, o sea, hay alteración del movimiento, del sistema de movimiento, no siempre que haya rigidez hay que mover y no siempre que haya déficit de estabilidad hay que estabilizar. Hay que analizar todas las cadenas que componen el sistema y ahí razonar y elegir las herramientas adecuadas. Si no, lo único que estamos por hacer siempre es tratar el síntoma. Y el síntoma no hay que tratarlo. Si queremos una solución definitiva, debemos analizar un poquito más allá del síntoma para dar una solución definitiva a nuestros pacientes. Entonces, acuérdense, no todos los problemas de movilidad se solucionan con más movilidad. Caso contrario, tampoco los problemas de estabilidad se solucionan con más estabilidad. ¿Sí? Bueno, la anatomía patológica. Esto les voy a pedir, por favor, que retomen conceptos de la clase del año pasado, porque esto es la base teórica del año pasado, ¿sí? Acuérdense que los cambios en el hueso, en los elementos articulares, perdón, son propios de la degeneración. El cuadro clínico es dolor, hinchazón y sensación de rigidez, que puede ser muy variable de persona en persona. Claramente, los factores personales e individuales influyen. Pero si ustedes ponen a ver, ya sea el hueso, el ligamento, la cápsula, la sinovial, el cartílago o el músculo, sufren cambios degenerativos. Hay que diferenciar la rigidez articular artrogénica de la miogénica, pero a modo de estudio, ambas son simultáneas. Nada más que los componentes articulares se comportan de una forma a lo largo del tiempo y los componentes musculares de otra forma a lo largo del tiempo. Esto también ya lo hemos visto el año pasado, el camino del mal pronóstico. Si bien son de forma teórica y desde el punto de vista histológico, nosotros en base
al tiempo en el que el paciente llega a nosotros o al tiempo en el que el paciente nosotros llegamos a él, podemos más o menos intuir o razonar, inducir en qué periodo histológico se encuentra el tejido. Entonces, fíjense, de la segunda a la cuarta semana, o sea, en el primer mes, predomina la rigidez articular miogénica. ¿Qué quiere decir? Que el músculo cuando pierde función deja de tener la posibilidad de actuar claramente en el movimiento activo, empieza a perder su función y a degenerar más rápido que los componentes articulares. Ya a los 30 días y entre los 30 días en adelante, el tejido conectivo está desarrollado. Hay adelgazamiento y pérdida de la matriz en los puntos de contacto. O sea que en los puntos donde contacta se adelgazan los tejidos. Punto uno e importante a los 30 días. De 30 a 60 días tenemos adherencias ya en el tejido conectivo, tejido graso y en las superficies articulares. Ya se empiezan a pegar. A los 30 días se adelgazan. De los 30 días en adelante se empiezan a pegar, a generar adherencias. Ya hay úlceras también, o sea que ese tejido pegado se empieza a lastimar. Y bueno, hay proliferación fibrovascular en el hueso subcombral. ¿Qué quiere decir? Que en el hueso, por debajo del cartílago articular, empieza a formarse nuevos vasos. Si hay nuevos vasos, hay mayor capacidad de respuesta inflamatoria y de respuesta, por ende, nociceptiva. Y llegando a los 12 meses, es un punto de corte largo ya, a los 12 meses hay obliteración y anquilosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que llegando a los 12 meses nuestro tratamiento que entra dentro del tratamiento conservador no sea tan efectivo. O sea que, moraleja o conclusión, cuanto antes tratemos la rigidez articular, mm, posiblemente tengamos más posibilidad de un buen pronóstico. Llegando a los 12 meses es mucho más complicado. La fibrosis. La fibrosis es es un proceso natural, ¿sí? Pero que interfiere con la función. Ustedes saben que la fibrosis se produce cuando cicatriza el músculo, cuando cicatriza la piel, pero ¿qué pasa cuando hay una articulación en un segmento que tiene que moverse? Tiende a rigidizarlo, de eso estamos hablando. Entonces, la fibrosis es el desarrollo excesivo del tejido conectivo, ¿sí? De forma patológica. Fíjense, esto es esquemáticamente. Son fibras en un tendón, si no me acuerdo si esto era un tendón rotuliano, pero fíjense, lo que pasa cuando la fibra está normal, cuando el tejido no está dañado y cuando el tejido se daña, ya sea por una cirugía, ya sea por un desgarro o etcétera, etcétera. Fíjense cómo se desorganiza. Y esta desorganización lleva a esto. Puentes cruzados entre las fibras de colágeno que hacen que el tejido no pueda moverse libremente. Entonces, la formación de nuevo colágeno, ¿sí? De tipo 3 y con tendencia a la formación de puentes cruzados entre sus fibras, sumado al aumento de la matriz, como dice acá, impide que los planos tisulares no se muevan. Esto es sentido común, ¿sí? Siempre que haya un proceso de fibrosis, siempre que haya un daño en el tejido, va a haber un proceso de fibrosis. La fibrosis, como vimos, está asociada también a la proliferación de tejido fibrovascular, por ende, aumenta la posibilidad de respuesta inflamatoria y componente nociceptivo de dolor, ¿sí? Generalmente, si nosotros no movemos un tejido con fibras colágenas, a las 24 horas se generan puentes cruzados. Imagínense una persona que esté traccionada, con tracción esquelética. Siempre la persona va a mantener, si está traccionada a 30 grados de flexión de rodilla, va a mantener un cierto rango de movilidad. Pero el resto que no se estimula va a organizarse con la fibrosis, ¿sí? Por eso es importante que más allá de trabajar el rango disponible, movilizar para mantener ese rango, también podamos ir de ese rango que tenemos un poquito más. De eso se trata la ganancia de rigidez articular y sobre todo en estas condiciones postraumáticas. Al cuarto día,
Los puentes cruzados se forman a las 24 horas. Al cuarto día ya empieza la fibrosis y al sexto día ya hay cambios degenerativos. Imagínense si nos llega una persona con rigidez articular que estuvo 60 días fraccionado, ¿sí? O 60 días con yeso. Es muy importante, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta estos conceptos teóricos para trasladarlo a la clínica cuando evaluamos a un paciente. Fíjese este esquema, ¿sí? De Kaneuchi, que lo hablamos en clase también, que habla de los días después de removilizar una articulación rígida. Fíjense, habíamos dicho que la rigidez articular miogénica, con el correr del tiempo, o sea, al comienzo es la que más avanza, pero cuando volvemos a movilizar la articulación es la que más rápido se recupera, claramente. Si volvemos a movilizar, y el componente activo puede participar, el sistema nervioso puede participar para mover el músculo rápidamente se recupera. Por eso, la fuerza es una de las cualidades físicas que más rápido se recupera y no es la primera que debemos trabajar. Obviamente, adaptando a los casos, pero si tenemos un problema de rigidez articular, si no tenemos rango articular, dijimos que el último eslabón de la función es la fuerza. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto por fortalecer, sino por recuperar movilidad al comienzo y ver que los segmentos de arriba y de abajo estén estabilizando. Esto es un ejemplo muy general. Pero fíjense la parte de la rigidez articular artrogénica, o sea, todos los componentes articulares, cápsula, ligamento, sinovial, cartílago articular. Una vez que se removiliza de forma brusca y natural, y brusca no me refiero con la movilidad pasiva forzada, sino articulación rígida y quiero moverla. Esto genera una respuesta inflamatoria, ¿sí? En los tejidos articulares que por eso hace que cuando la volvemos a mover tenga tendencia a ese tejido a reaccionar y por eso este gráfico indica que la rigidez articular artrogénica o de los componentes artrogénicos avanza después de removilizar. Por eso es muy importante no mover el tejido de golpe, sino generar estímulos de tracción, oscilación, para nutrir los tejidos, tratar de separar lo máximo posible y no separar en un sentido estricto, sino descomprimir la tensión mecánica o la fricción entre los tejidos para poder después trabajar sobre la amplitud articular. Es muy importante esto, porque si no generamos tracción y oscilación antes de trabajar un tejido fibroso organizado, podemos promover el daño degenerativo a futuro. Y quizás a ese paciente no lo vean más, pero puede ser tendiente, por ejemplo, a una enfermedad articular degenerativa precoz, como por ejemplo artrosis. ¿Sí? Una artrosis de rodilla, una artrosis de tobillo antes de tiempo. Si bien tener degeneración articular no es sinónimo de artrosis, si tenemos daño en la articulación, un componente inflamatorio latente, es muy posible que podamos desarrollar una enfermedad degenerativa sintomática. Entonces, la evaluación de la rigidez articular. Yo lo organicé así. Esto es una valoración sacada de lo que yo estudié y de mi forma de manejarme. Ustedes acuérdense que la evaluación precisa, se lo dije el año pasado, pero la evaluación precisa de la rigidez articular está dentro de una historia clínica en la que ustedes van a hacer una evaluación general, porque no solamente si una persona tiene rigidez articular van a evaluar la rigidez, van a evaluar todo el estado general, ¿sí? Porque van a armar un plan integral de rehabilitación. Entonces, las preguntas dirigidas, la valoración manual, la medición y registro y la evaluación de la función generalmente son los puntos claves que no se les pueden escapar en la evaluación de una persona con rigidez articular. En las preguntas dirigidas para intentar acercarnos al estadio histológico, tenemos el tiempo, cuánto tiempo estuvo inmovilizado, en qué posición, si lo movilizaron más allá del rango, si hizo descarga de peso, ¿sí? Si lo movieron de forma brusca, si le produjeron dolor, si cuando le movieron se le hinchó la rodilla, se le hinchó la articulación. El estado nutricional, el estado metabólico. Acuérdense que como hemos hablado en el capítulo de dolor, el estado metabólico es un condicionante de la respuesta inflamatoria de bajo grado.
La respuesta inflamatoria a bajo grado quiere decir que hay posibilidades de que los tejidos reaccionen ante estímulos que no sean tan dañinos, como por ejemplo, una persona fumadora, alcohólica, con una alimentación desequilibrada, puede reaccionar mal a una simple movilización y generar una respuesta inflamatoria que puede complicar la situación actual del paciente. No sé si se entiende eso. Después en la valoración manual, el rango pasivo, ya hemos visto, el rango pasivo. La comparación, si son miembros, con el lado opuesto. La irritabilidad del tejido, si duele cuando lo mueves, si duele cuando lo tocas, si duele cuando llevas al final del rango, si duele durante el rango, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque de esa evaluación de la irritabilidad del paciente vamos a poder deducir qué herramienta o qué estrategia de movilización podría ser más efectiva para este paciente. Si el paciente es muy irritable, por ejemplo, lo tocas y duele, posiblemente la tracción y la oscilación sea la primera opción. Si el paciente le duele durante la movilización y mucho más al final del rango, posiblemente sea más plausible de ser aplicable la movilización en rango de movimiento. Y esto no hay un libro, no hay una respuesta clara escrita, sino va a salir de su razonamiento. No es que ustedes tienen que esperar que uno le muestre cómo mover para que a ustedes se le prenda la luz de, ah, tengo que mover así. No, ustedes entendiendo los principios van a poder solitos poner las manos y aplicar. Como ya les dije, la Kine uno le dio herramientas para la terapia manual. Ustedes solamente ahora tienen que sumar el razonamiento clínico. La función, evaluar la función, el rango activo, ¿sí? Acá les dejo un videito. El rango activo y las actividades significativas para la persona. Supónganse, una persona puede solamente flexionar 15 grados y tiene una rigidez articular de más de un año de evolución. Supónganse, esto es muy hipotético. Entonces, lo importante no es el rango que tenga, sino qué actividades puede o no hacer esa persona. Por eso le dejo la escala funcional específica del paciente. ¿Qué no puedes hacer? Porque, por ejemplo, con 30 grados la persona puede manejar, pero a lo mejor no puede sentarse cómoda en una silla. ¿Se entiende? Entonces, evaluar siempre las actividades que no puede hacer o que se ven limitadas por su condición antes de querer recuperar a la perfección y biomecánicamente perfecto el rango de movimiento. ¿Se entiende? Y la medición y el registro. Siempre y cuando ustedes puedan medir y registrar, no importa el método de evaluación. La goniometría o la inclinometría, evaluar marcha con una evaluación inicial y marcha con una evaluación final. Sí, siempre eh, parámetros comparables. Si se basan en la evidencia, mejor, y si no, que sean evaluaciones propias para ustedes. Yo evalúo cómo agarro un vaso a la primera sesión y evalúo cómo agarro un vaso en la 10ª sesión, ¿sí? Siempre el registro individual y adaptado a su forma de trabajar. Generalmente la fotografía y el video son los más fiables. Y obviamente, si ustedes después quieren tener un registro más cualitativo para después hacer una serie de casos, una casuística o lo que se dediquen a la investigación, sí van a tener que optar por herramientas más sensibles, más fiables, más confiables. Bueno, el Enfield, como ya hemos visto, lo importante del Enfield es que es la sensación final del movimiento y que ustedes tienen que tener la capacidad de identificar. Generalmente hay dos que ustedes tienen que tener en cuenta para identificar si pueden influir o no en la amplitud articular. Es el tope óseo, que es el que es un tope brusco, puede ser doloroso, ¿no? Generalmente el tope óseo no es doloroso, que una vez que movemos la articulación y llegamos al final del rango, tenemos un bloqueo muy firme. Y después tenemos el patrón capsular, que es el que viene a continuación, que ya le voy a mostrar. Quiero que presten atención. Esta era una rigidez con reactividad moderada, pero como era la primera vez que lo movíamos después de su periodo de inmovilización, lo que estoy aplicando es tracción y movilización. Y eso tranquilamente
en este momento se muestra como un test, pero también puede ser una forma de movilizar. Yo no les voy a sugerir que movilicen de una forma en particular porque hay muchísimas corrientes de movilización. Mulligan, Kaltenborn, Maitland, hay maniobras osteopáticas, maniobras bruscas, maniobras menos bruscas, pero lo que importa es que ustedes apliquen las manos y puedan ustedes amigarse con el paciente, con los tejidos y puedan también ustedes de a poquito ir buscando la forma más cómoda de mover. Lo que a mí me interesa no es una técnica estricta, sino que apliquen el concepto, el razonamiento para poder mover una articulación. Fíjense, esto es el patrón capsular, ¿sí? El patrón capsular es movimiento activo y pasivo doloroso en la misma dirección y a medida que se va alcanzando el límite. Y una vez que alcanzamos el límite, pareciera que si movemos un poquito más podemos vencer. Es como un límite elástico, ¿sí? Para poder realizar una evaluación manual, perdón, y una movilización manual, tenemos que tener en cuenta la reactividad del sujeto, ¿sí? Podemos tener sujetos con la misma condición y con distintos niveles de reactividad. Por ejemplo, alta reactividad, moderada reactividad o baja reactividad. Entonces, la reactividad del paciente va a tener que ver o va a estar relacionada con los estímulos que puedan asimilar estas personas. Fíjense que tenemos dos conceptos claves acá. La reactividad del sujeto, de la persona, en lo que refiere la persona, ¿sí? Y en base a eso, ¿qué cosa podemos aplicar sobre ese tejido? Si la persona tiene una alta reactividad, porque no desarrolla actividades, no desarrolla movimiento debido a las quejas o el dolor, esta persona puede asimilar mejor los estímulos de tracción y oscilación. Entonces, si tenemos una articulación rígida, podemos traccionar y oscilar primero. Acuérdense que los movimientos repetidos, las tracciones que estimulan fibras A beta con movimientos oscilatorios son analgésicos, siempre y cuando estas tengan que ver con un dolor nociceptivo, que generalmente en los problemas de rigidez articular postraumática son nociceptivos, se van a ver beneficiados de la oscilación y la tracción. O sea que estaríamos aplicando primero que nada una analgesia por teoría de la compuerta para después poder mover la articulación tratando de buscar rango. No toda rigidez articular postraumática que necesita de la movilización se va a beneficiar de una movilización para ganar rango de entrada. Ahora, si una persona tiene una reactividad moderada o tiene una baja reactividad, ahí sí, ya podemos sumar a la movilización y a la oscilación el movimiento, el movimiento. Y muchas veces para ganar rango articular, el movimiento va a tener que ser mantenido, ¿sí? A lo que se denomina estiramiento estático progresivo. Si bien no es la única forma de ganar rango articular, yo utilizo esto cuando más organizado está el tejido, que es lo que viene más adelante. Ya habíamos visto, ¿sí? De evaluar con la escala funcional específica del paciente. Esto ya se lo he nombrado el año pasado, pero si ustedes tienen el registro con esta escala funcional específica del paciente, es evaluar actividades que no puede hacer el paciente al comienzo de la terapia y después, al final de la terapia, evaluar si mejoró la función en esas actividades que el paciente nombró. Por eso es escala funcional específica para cada paciente. Y bueno, y la medición del registro, acá tenemos ejemplos con el inclinómetro. Yo utilizo el inclinómetro porque es una aplicación que puedo descargar en el teléfono. Actualmente no tengo un goniómetro. Y aparte, pueden mover la articulación de forma pasiva con una mano y medir con la otra, ¿sí? Pero esto es todo muy relativo, ¿sí? Los que quizás ustedes tengan mayor práctica con el goniómetro en esta etapa de su profesión, bueno, háganlo con el goniómetro. Siempre y cuando puedan registrar, no hay ningún problema. No me caso con ninguna ni con la otra.
Pero acá les dejo un par de artículos que dice que las técnicas de goniometría e inclinometría son efectivas para mover rodilla y tobillo. O sea que pueden utilizar lo que ustedes quieran siempre y cuando puedan medir y anotar y registrar sus evoluciones.